con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada, vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan. Para entender qué es la narcocultura me basé en la definición de Jacqueline Pescher sobre la cultura política. Ella dice que es el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad y su contraparte, la sujeción, el sometimiento, la obediencia y por supuesto la resistencia y la rebelión. Esta definición nos ayuda a establecer un vínculo con la narcocultura al introducir las múltiples formas de expresión del poder del narco, como son la influencia, la obediencia, la resistencia y el sometimiento. La narcocultura es el conjunto de comportamientos y valores, un argot y códigos propios, simbolismos y significados construidos por los narcotraficantes. También es una subcultura que posee elementos materiales como el dinero, armas, propiedades, mercancías, drogas, etc. La narcocultura es una forma de expresión de lo social que ha cruzado transversalmente los diferentes campos de la vida en sociedad. Para esto es importante hablar del desarrollo histórico del narco en nuestro país. Se ubican tres grandes periodos del narcotráfico. En el primer periodo, el de origen, que va de 1890 a 1931, coincide con la primera ley de expulsión de chinos en 1882 en Estados Unidos, grupo étnico que va a establecerse en la zona norte del país y que coincide con el arribo de trabajadores asiáticos para el desarrollo de la industria ferrocarrilera y minera, lo que tuvo como resultado el crecimiento de estos. Dicha población tenía como costumbre sembrar la amapola no solo como ornamento, sino también como bálsamo para algunas enfermedades. Sin embargo, para la primera década del siglo XX, se comenzaron a construir grupos racistas a lo largo del país. En Sonora, en 1916, se prohibió la inmigración por considerarla nociva, inconveniente e inadaptable. En 1931, con Pascual Ortiz Rubio como presidente, los chinos fueron expulsados definitivamente del país y los que se quedaron fueron confinados a guetos. A pesar de ello, la siembra de amapola fue una práctica que permaneció entre la población de regiones del norte del país. La segunda etapa, conocida como el auge, que va de 1940 a 1970, se dio la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, Estados Unidos carecía de un centro de producción de opio para la elaboración de morfina, medicina fundamental para el ejército en combate. México fue el mejor campo y se convirtió pronto en uno de los grandes plantíos. Finalmente, una tercera etapa, que va de 1970 en adelante, es la génesis del comercio ilegal de drogas, la estructuración de los primeros cárteles, la formación de una práctica social, el surgimiento de los primeros capos y las primeras acciones gubernamentales en contra del tráfico de estupefacientes. Durante estos años surgió la primera generación de narcos en el país, que tenía dos representantes principales, Juan Nepomuceno Guerra y Pedro Avilés Pérez. El primero empezó a comercializar bebidas alcohólicas desde los años 30 y se caracterizó por corromper a las autoridades para realizar actividades delictivas. Más adelante comenzó a comerciar drogas, incluso fue el primero en utilizar como medio de transporte las aeronaves. Por su parte, Pedro Avilés comenzó con el narcotráfico a gran escala en Sinaloa, Chihuahua y Tijuana. Los principales miembros de su organización, algunos de los cuales se convertirían en grandes capos, eran Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes o el Padrino, y Rafael Caro Quintero. Aunque el fenómeno comenzó con la población china, pronto se movió el corazón de la sociedad norteña mexicana,
y finalmente empezó a estructurar los grandes cárteles que hoy conocemos en día. De esta forma se comenzará a ejercer una relación de poder entre el narco, el gobierno y la sociedad, además de subyacer sus primeras formas culturales. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Los narcocorridos han sido parte de la cultura popular desde antes de que muchos políticos que culpan a los cantantes por promover la violencia en México nacieran. En 1940, los Ángeles de Terán cantaban Carga Blanca, sobre 3 amigos que cruzaron cocaína a San Antonio por las que les pagaron 2,800 pesos. La operación termina con 2 muertos y 3 heridos, en lo que se describe como una noche de terror. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. En 1972, los Tigres del Norte cantaban Contrabando y Traición, donde Camelia mata a Emilio en Hollywood de 7 balazos. Y Camelia, la tejana. En los 90, Chalino Sánchez vuelve el ídolo de los mexicanos en California, cantando sobre personajes como Rigoberto Campos asesinado con puros cuernos de chivo. En 16 de mayo de 1992, Chalino es asesinado después de dar un concierto en Culiacán. Me buscan por Chacalosa, soy hija de un traficante. En 1995, Jenny Rivera cantaba La Chacalosa, y los Tucanes de Tijuana celebran el perico, cocaína, el gallo, marihuana y la chiva, la heroína, las 3 principales drogas mexicanas de exportación. Que quiero como a mi vida, con ellos gano dinero y ni les compro comida, son animales muy finos. Mi perico, mi gallo y mi chiva. En noviembre del 2006, Valentín Elizalde cantaba a Mis Enemigos, en un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Al salir de su camioneta fue balaceada presuntamente por los Zetas, ofendidos por la letra de la canción. Siguen ladrando los perros. Ahora surge un nuevo movimiento musical llamado Movimiento Alterados y Arremangados, en el que la música habla sobre la brutal violencia actual, la fiesta, borracheras, marcas de ropa e historias de narcos como el Catch, supuesto vendedor de drogas en Los Ángeles. Este movimiento nace en esta ciudad narrando lo que sucedía en ese momento en Culiacán y que no podía salir en medios de comunicación mexicanos. Con dólares en la bolsa, bucanas para tomar, floritas tan que piensan para el party comenzar. Muchos le dicen el Catch y el Seven para su equipo y la gente que lo aprecia. Pero en Los Ángeles sí. Está conformado por el actual cantante famoso El Commander y los Bucanas de Culiacán. Su forma de vestir ha evolucionado. Cambian las botas vaqueras por tenis y el sombrero por gorras de marcas reconocidas. Al que porta esta vestimenta le dicen buchones.
Aunque se cree que muchos narcocorridos han sido creados a petición de los protagonistas o de personas cercanas a ellos, muchos otros se han compuesto para reconocer los sucesos o las vidas de aquellos que se juegan la suerte y que desafían el orden gubernamental. Y no solo eso, también son personas con poder y dinero que, reconociendo sus orígenes humildes, ayudan a mejorar la infraestructura de los pueblos y son dadivosos con los habitantes de la región. Este es el caso de Jesús Malverde. Voy a cantar un corrido de una historia verdadera, de un bandido generoso que rodaba donde quiera. Jesús Malverde era un hombre que a los pobres ayudaba, por eso lo protegía cuando la ley lo buscaba. El día 3 de mayo se celebra el Día de Jesús Malverde. Se le conoce como el ángel de los pobres o el bandido generoso. Al momento de crear la imagen se tomaron rasgos de Pedro Infante y Jorge Negrete, ya que no había nadie que pudiera dar fe de cómo era en vida. Creo que el de Malverde es de los cultos más desritualizados. No hay un ritual elaborado, no existe un rosario como lo podemos encontrar en la Santa Muerte, rosarios y elementos rituales muy claros, muy identificables. ¿Con qué lo tenemos contento? Pues con tenerlo bien, ¿no? Con su veladora, porque los santos no nos piden nada. Nosotros somos los que abrimos la boca para ofrecerles. En mayo, cuando se realiza el evento que conmemora a Malverde, tiene más que ver con una fiesta de pueblo, una fiesta popular. Hay música, hay conjuntos norteños, hay banda, y lo único que hacen es una suerte de pequeña, ni siquiera procesión, porque no tiene el tono sacro. La imagen, el nombre de Malverde, ha sido utilizada para todo tipo de mercancía, como cervezas, armas, cigarros, playeras, etc. Tenemos novena, escapulario de tela y escapulario de piel. Yo vendo spray de Malverde, que es para echarle, le echamos a Malverde cuando le pedimos algo, ¿ok? Le echamos a Malverde y es para pedir algo. Pues este Malverde está curado para las malas vibras, para las envidias, para los problemas de su casa y todo eso. En diciembre de 2006, Felipe Calderón decidió declararle la guerra a los cárteles de la droga, y ahí es donde la situación cambió. En décadas pasadas, los narcotraficantes resolvían sus problemas entre ellos. La violencia, aunque claro que existía, era de alguna forma más selectiva y nos enterábamos menos. Con Calderón, el ejército salió a las calles y los diferentes cárteles empezaron a pelearse en las plazas de forma brutalmente violenta. En ese año aparecieron las primeras cabezas de decapitados, lanzadas en la pista de baile de un bar en Uruapan, Michoacán. De ahí, la violencia en México se hizo diferente y terminó tocándonos a todos. Para el 2010, Sinaloa era el segundo estado donde se sometieron más ejecuciones presuntamente relacionadas con el crimen organizado, y según fuentes oficiales, casi el 70% de estos crímenes sucedieron en la capital sinaloense. Al término del gobierno de Calderón, dejó un número extremadamente grande de muertos por el crimen organizado. En una nota de la jornada dice que fueron 53 personas muertas al día, 1.620 al mes, 19.442 al año, lo que nos da un total de 136.100 muertos en todo el sexenio. La estrategia de Calderón, adoptada por Peña Nieto, de ir por líderes del narcotráfico en México, desencadenó más violencia en el país. La cifra de la administración actual ronda los 6.250 homicidios dolosos. Sin embargo, el Seminario Z de Tijuana contabilizó 13.775 muertes en los primeros 8 meses de la presidencia de Peña Nieto. Los decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desenterrados del narcofosas,
con el tiro de gracia, homicidios, enfrentamientos entre los diversos cárteles de la droga y elementos policíacos han sido tema del día a día, a pesar de la estrategia federal de no informar al respecto. Cada día se hace más evidente que la guerra no es la solución al problema y que la única vía posible es enfrentando desde la raíz, es decir, desde la despenalización del consumo. El arma más efectiva contra los jefes del narcotráfico es arruinarles el negocio. No se trata de alentar el consumo, sino de controlarlo mejor, invirtiendo en campañas efectivas de salud pública. Expandida como virus, la cultura narco pone y derriba gobiernos, compra y vende conciencias, se toma la vida de las familias y ahora la vida de las naciones. En conclusión, la imagen del narco ha evolucionado en todos sus aspectos, desde sus orígenes tomando rasgos campesinos o del cine mexicano, hasta la fecha copiando estereotipos gringos, teniendo siempre la mentalidad de soberbia, machismo, excesos y matanzas a sus enemigos. Es una cultura que ha crecido debido a la falta de oportunidades laborales que hay en el país, a la lucha contra el narcotráfico, las venganzas de los individuos por las muertes de sus familiares, la producción de marihuana y otras estupefacientes y algunas veces por la moda que esta cultura ha generado. La narcocultura es un imaginario colectivo que contiene arquetipos, rituales, costumbres, tradiciones, imágenes, héroes, etc., que va en constante crecimiento y evolución. Solo esperando que avisen. Barrio Logan de San Diego, siempre serás number one. Tienes gente muy valiosa, o sea,